Agradezco la exposición del ingeniero don Teófilo Vargas Abucaya. Saludo la presencia del doctor José Macharé, miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias, que viene hoy en representación del doctor Gustavo González. El doctor Macharé es el encargado de actividades científicas de la Academia Nacional de Ciencias. Damos espacio a algunas preguntas, el tiempo nos queda un poco corto. Sí, muy buenas tardes. Bueno, felicitaciones al doctor Teófilo Vargas por este interesante tema. Básicamente serían dos cosas que me interesaría. Uno es, sabemos que todo este fenómeno de los agujeros negros se forma por la fuerza de la gravedad. Cierto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa es la gravedad? ¿No? ¿Qué es lo que la ciencia ha llegado a definir como gravedad? Y lo segundo es, ¿qué es lo que se supone que uno puede encontrar si, pongamos imaginariamente, uno construyera una máquina, una nave, y pudiera entrar por ese agujero negro? ¿Qué es lo que podría encontrar? Se habla, bueno, un poco de la ciencia ficción, estos gusanos que hay que conectan de una parte del universo con otro rápidamente, que incluso hasta se dice que los habitantes de otros lugares, de otros planetas, lo cual es muy probable que existan, los millones de planetas que existen en el universo, utilizarían también este tipo de medio para justamente acortar, serían como túneles. Sí, exacto, como cortapisas, ¿no? Para poder ir de un lado al otro del universo. Esas serían mis dos preguntas. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, la interacción gravitacional es una de las 4 interacciones fundamentales en la naturaleza. De acuerdo a la paradigma de la ciencia del siglo XX, tenemos 4 interacciones fundamentales, tiene que ver, por ejemplo, en este caso, la interacción electromagnética, tiene que ver cómo, digamos, el campo electromagnético interactúa con las partículas cargadas eléctricamente. En este caso es la interacción del protón con el electrón, por ejemplo. Gracias a esa interacción la materia es estable, por ejemplo, la materia, en este caso el átomo de hidrógeno u otros, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la interacción electromagnética. Hay otra interacción que tiene que ver con la estabilidad de la materia, que es la interacción fuerte, o también llamada cromodinámica cuántica. Eso de ahí lo que proponen es, por ejemplo, su alcance de esta interacción fuerte es pequeñísima, no recuerdo la escala, honestamente, creo que es 10 a la menos 14 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que los protones, los neutrones no son partículas elementales, sino están compuestos de otras, que se llaman los quarks. Y esos quarks, ¿no es cierto?, interactúan a través de los gluones, son equivalentes a los fotones, son los mensajeros de la interacción. Entonces, resulta de que esas son las principales características de la interacción fuerte. Entonces, domina, digamos, o sea, su importancia es para la estabilidad de la materia y describe esos procesos que tienen que ver con la interacción de los quarks y los gluones. Hay otra interacción débil que tiene que ver con el decaimiento de las partículas. ¿Qué más? Esto también está relacionado, por ejemplo, con las partículas. Probablemente han escuchado W+, WZ, bosones Z, W+, W-. Son partículas bien masivas, ¿no? Son también intermediarias. En comparación con la interacción débil y la fuerte, donde el fotón es sin masa, el gluón también es sin masa. En cambio, en la interacción débil, el intermediario de las interacciones, que son los 3 bosones, son recontramasivos. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la interacción gravitacional es la 4ª interacción. Entonces, ¿qué tiene que ver? Esencialmente tiene que ver con la masa. Tiene que ver porque una de las principales características de las partículas es, por ejemplo, es la masa, es la carga, ¿no? Hay carga de colores, hay carga electrónica, por ejemplo. Lo que tiene que ver con carga electrónica tiene que ver con la interacción electromagnética. De colores tiene que ver la interacción fuerte. Y ahora, con la masa, es la gravitación. Entonces, toda vez que haya, por más pequeña que sea la masa, siempre, debido a que tiene masa, ahora desde la perspectiva de la relatividad general, todo objeto que tiene energía y masa, necesariamente tiene esa propiedad intrínseca llamada gravedad.
Entonces, eso es, digamos, la fuerza gravitacional. Ahora, eso es a nivel clásico. A nivel cuántico, están buscando qué significa gravedad cuántica. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado el graviton, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? En realidad es el análogo del fotón, solo que para las ondas gravitacionales linearizadas, no es la solución completa. Entonces, eso está en busca. Hay propuestas desde la perspectiva de teoría de cuerdas u otras teorías, ¿no? Tratando de explicar qué podría ser esa gravedad cuántica. Pero por lo menos a nivel clásico, la interacción gravitacional es una de las interacciones, las 4 interacciones, ¿no?, principales en la naturaleza, y es intrínseco a todas las partículas que tienen masa e energía. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿no?, es de que no se sabe exactamente qué es lo que hay dentro del agujero negro y qué pasaría, por ejemplo, cuando uno atraviesa ese horizonte. Hay propuestas, por ejemplo, Hawking en 1973, como ustedes saben, propuso la radiación de Hawking. ¿Qué significa? Significa de que si tenemos el agujero negro, a distancias, más o menos creo que son como 3 veces el radio de Schwarzschild, como debido al campo gravitacional intenso, entonces resulta de que ahí el vacío ya no es clásico, sino es vacío cuántico. ¿Qué significa? Uno de los conceptos del vacío cuántico es de que está lleno de partículas virtuales, electrones, positrones, fotones virtuales. ¿Qué significa? Significa de que en realidad pueden aparecer, digamos, impares, electrón, positrón, por un instante infinísimo del tiempo, aparecen y otra vez colapsan, aparecen y colapsan. Y si nosotros mandamos, por ejemplo, una energía electromagnética muy intensa, esas partículas pueden ser reales, ¿no? Eso es lo que se llama creación de pares, que Schwinger en 1948 propuso. Pero lo de Hawking es lo siguiente: tenemos un agujero negro, a una determinada distancia tenemos ese vacío, resulta de que debido a que el campo gravitacional, esas partículas virtuales, lo que va a hacer es de que las partículas, porque recuerda que siempre nacen en pares, para no violar la conservación de la energía. Entonces, los que tienen la masa negativa van a ser atraídos hacia el agujero negro y las partículas, ¿no es cierto?, esos de ahí van a conseguir escapar hacia el infinito, hacia nosotros. Y eso es lo que se llama radiación de Hawking, ¿no? Y hasta ahora, digamos, no se ha descubierto, porque si los hay, debe ser bastante tenue y naturalmente es fácil de confundir con todos los efectos que acontecen en la vecindad del agujero negro. Mas hay otra propuesta reciente donde dicen de que en realidad, una vez que uno está pasando el horizonte, también hay que tomar en cuenta la mecánica cuántica. Entonces lo que puede pasar es aparecer como si fuera una pared o una frente de fuego. Y eso se debe a que en realidad hay una, digamos, que se llama, tiene que ver con la radiación de Hawking, tiene que ver con el entrelazamiento cuántico de las partículas. Es complicado, pero lo importantísimo es de que en realidad puede haber como si fuera un frente de calor, y por tanto, si es que pasa a un observador, tranquilamente puede ser chicharrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias propuestas. Claro, hay otra propuesta que dice de que en realidad no va a pasar nada, simplemente vas a pasar como que no existiera nada, y vas a comenzar a sentir los efectos gravitacionales cuando ya estás cerca del agujero negro, y naturalmente nunca se podrá escapar de ahí. Entonces, son por ahora especulaciones teóricas, pero ¿qué hay esencialmente dentro? Todavía no se sabe. No sé si eso era, digamos, la... perfecto. Entonces, claro. Entonces, otra posibilidad también, gracias a Einstein y Rosen en 1900, ¿cuándo fue esto? ¿35 o 36? Lo que ellos propusieron fue de que es espectacular cómo la ciencia en realidad, digamos, cómo acontece el descubrimiento. Ellos esencialmente no estaban interesados en encontrar puentes, nada. Ellos lo que querían encontrar era, ¿será que es posible construir una partícula, pero solamente de masa, solamente del espacio? Porque nosotros sabemos, este pan está hecho de materia, es finito, es cerrado.
Pero lo que ellos imaginaban era de que sería posible encontrar una región del espacio, ¿no es cierto? Un espacio, una esfera de espacio que se encerrara en sí mismo. Ellos encontraban eso de ahí. Entonces, más para su sorpresa, no encontraron esa partícula de espacio, sino lo que encontraron eran puentes. Eso quedó como una curiosidad por mucho tiempo, hasta que en el año 1960 y tantos, otra vez John Wheeler, ¿no?, el padre de todas estas locuras, ¿no?, comenzó, lo propuso inclusive el nombre, ¿no?, que sería agujero de gusano, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cuando tenemos una manzana, el agujero lo que hace es, en vez de ir por la superficie, hace un pequeño túnel y aparece al otro lado. Entonces, en analogía con eso, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa de que en realidad si nosotros tuviéramos, eso es una condición bien especial, si tuviéramos dos agujeros negros, ¿no?, entonces eso podría ser como si fuera un túnel, es decir, una de entrada y otra de salida, pero es complicado. ¿Por qué? Porque en realidad las teorías, por lo menos de conservación de energía, prohíben, por ejemplo, de que se pueda mandar información por una garganta y apareciera al otro lado, porque ni bien entra, ¿no es cierto?, la garganta comienza a colapsar rápidamente y no le permite atravesar. Y por eso Kip Thorne, uno de los famosos relativistas modernos, lo que él propuso fue, con su equipo de investigación, lo que propuso fue de que, ¿qué pasa si nosotros ponemos una materia exótica? Exótica, ¿por qué? Porque recuerda de que la materia, su propiedad gravitacional es, ¿qué cosa? Atraer. Pero hay otro tipo de materias que tienen la propiedad de repeler. Entonces lo que él propuso fue de que, ¿qué pasa si en la garganta, en la parte interna lo ponemos, ¿no es cierto?, lo bañamos de cierta forma con esa materia exótica? Claro, no es antimateria, es otro tipo de materia, porque antimateria solamente es carga, es opuesta y tiene atracción gravitacional. Es lo que se llaman, por ejemplo, energía fantasma. ¿Qué más? Son esencialmente campos escalares que tienen esa propiedad gravitacional, no de atracción, sino de repulsión. Entonces, si eso lo ponemos en el medio, entonces cuando comience a colapsar la garganta, esa materia lo que va a hacer es, va a repeler, ¿no? Entonces, si es la fuerza de repulsión de esa materia exótica es comparable con la fuerza de contracción de la garganta, entonces la garganta puede ser estable y por tanto se puede mandar, ¿no?, informaciones. Entonces, eso es más o menos la idea principal de los agujeros de gusano que se tiene ahora, ¿no? Pero teóricamente, por ahora, experimentalmente, la verdad. Sí. Es sumamente interesante el tema y sus explicaciones. Dos preguntas que siempre intrigan. ¿Cuál es la diferencia entre masa y materia? Perfecto. ¿Y existe realmente la materia? Porque lleva esta pregunta porque si analizamos un objeto, por ejemplo esta mesa, y la vemos con un microscopio electrónico, vamos a ver que son partículas infinitamente pequeñas, y si seguimos analizando ahí vamos a ver que están formadas por moléculas, y esas moléculas por átomos, y esos átomos por electrones y núcleo, y vamos más allá, y los protones y neutrones que se suponían partículas mínimas, no llegan a ser masa, sino vibraciones. Y tenemos los hadrones y tenemos las de Higgs y otras cosas más, y eso es lo que se conoce hasta el momento. Sí. Pero si nos proyectamos al futuro con nuevas investigaciones, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque yo no creo que el final sea el haz de Higgs o algo por el estilo, sino que va más allá. Por tanto, ¿existe realmente la materia o todo es energía? Claro, perfecto. Bueno, me voy a valer para responder de alguna de sus palabras. Es lo siguiente, el concepto de partícula elemental, ¿no? En los años 30 se pensaba de que los protones, los electrones, los neutrones eran elementales. Sin embargo, gracias a los trabajos de Gell-Mann y otros en los años 60, 70, ¿no?, se demostró de que realmente los protones, los neutrones no son elementales, sino están compuestos de los quarks, están compuestos de los gluones. Entonces, ¿y qué es lo que piensa, digamos, los que trabajan en la área al respecto?
En realidad, la comunidad lo que piensa es lo siguiente. Nosotros somos bien pragmáticos, es decir, la comunidad es bien pragmática. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta que los experimentos no nos demuestren de que no son elementales, por ejemplo, el electrón hasta ahora en todos los experimentos se comporta como si fuera elemental, pero ya hay propuestas teóricas de que en realidad no son elementales, están compuestos de priones, por ejemplo, creo que fue Abdul Salam y otros que propusieron esa idea. Pero no se ha encontrado todavía experimentalmente. Entonces, hasta que el experimento no diga, entonces vamos a trabajar con esa idea. Vamos a suponer de que existe, por ejemplo, para el electrón, ¿no?, esa partícula elemental, y lo mismo pasa con los quarks, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, en ese sentido, hasta que el experimento no diga lo contrario, la comunidad sigue trabajando con esa idea. Ahora, la propuesta, digamos, ¿qué va a pasar más allá? Realmente es una pregunta bien abierta y la comunidad también es abierta a eso, de que en algún momento puede cambiar. Y si el experimento mañana dice de que el electrón no es elemental, sí señor, no es elemental y por tanto vamos a considerarlo no elemental y vamos a trabajar con esa información. Entonces más o menos esa es la aproximación pragmática de la comunidad con respecto a las partículas elementales, o sea, ese concepto. Ahora, la diferencia entre masa y materia realmente es espectacular. ¿Por qué? Porque en realidad, en este caso, mayormente por masa entendemos desde la perspectiva clásica, ¿no?, como un conjunto, tierra, pan, en fin, lo que usted más o menos explicó detalladamente, ¿no es cierto?, partiendo del macro al micro. Ahora, como usted también explica, ¿no es cierto?, conforme uno va yendo más bajo, entonces en realidad el concepto de la masa como ser digamos, un concepto finito donde está concentrado la materia o, digamos, la masa, ¿no?, se va perdiendo porque cada vez más es pequeño. Y nosotros sabemos muy bien de que cuanto más pequeño, en realidad, debido a la dualidad de Broglie, onda-partícula, vamos a ver de que en realidad, dependiendo de los experimentos, va a comportarse o bien como onda o como partícula. Entonces, en realidad se tiene todo eso. Entonces, mayormente cuando se habla de la masa, se habla de lo clásico. Ahora, cuando comienza a introducirse la mecánica cuántica, de todas maneras se considera, por ejemplo, debido, por ejemplo, con el electrón que se hace un montón de experimentos, entonces se considera como si tuviera masa, ¿no? O sea, de todas maneras, como está medida su masa, entonces se toma en cuenta, por ejemplo, en la materia condensada cuando hacen sus investigaciones, ¿no? Entonces, ahora, el concepto, digamos, dónde comienza, digamos, comportarse como masa o como onda o como partícula como onda, en realidad va a depender de los experimentos. Hay ciertos experimentos en los cuales, ¿no?, el electrón no se comporta como partícula, sino va a ser como onda. Y en ciertos experimentos se comporta como partícula y no como onda. Entonces depende de los experimentos. Entonces más o menos es eso. No sé si usted tenía alguna otra pregunta más. Perfecto, está bien. Después podemos conversar, tenemos toda la tarde, es sábado. Bueno, felicitaciones, en realidad habría muchas preguntas. Yo quería dos cosas puntuales. Perfecto. Si el espacio se curva, ¿quiere decir entonces que el espacio es materia? Y la otra, yo tenía entendido que el último volumen de materia eran las cuerdas, y que si se llegaba a fraccionar las cuerdas ya aparecía energía. ¿Es eso así? Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, es de que en las ecuaciones de Einstein lo que tenemos, ¿qué cosa es? O sea, lo que tenemos es la parte de la geometría que sería la curvatura del espacio-tiempo, y al otro lado tenemos la fuente que sería la materia. Ese tensor de energía-momento que se llama, eso codifica la información sobre la materia y la energía. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que en realidad hay una relación estricta entre la masa y la deformación del espacio-tiempo o la gravitación. Entonces, ¿qué significa? Significa de que si nosotros no tenemos masa, no tenemos energía, entonces el espacio-tiempo va a ser plano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? De todas maneras, por ejemplo, desde la perspectiva clásica newtoniana, no hay ninguna relación entre materia y espacio-tiempo.
¿Por qué? Porque en realidad el espacio-tiempo, por ejemplo, las ideas de Immanuel Kant nos dicen de que es dado a priori, y en ese background, en ese medio dado a priori, las materias, las estrellas, ¿no es cierto?, evolucionan, se desarrollan, pero no hay ninguna relación entre la presencia de la materia, la presencia de la energía y el espacio y el tiempo. Ahora, desde la perspectiva de la relatividad general, ellos están intrínsecamente relacionados. Entonces, donde haya energía, donde haya masa, el espacio-tiempo será curvo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la presencia de la masa, la presencia de la energía, también es fuente de del campo gravitacional. Entonces, como el campo gravitacional ahora se describe con curvas, con superficies curvas, entonces en ese sentido hay una relación intrínseca entre las dos, ¿no? Pero no son lo mismo, son diferentes porque tenemos fuente, ¿no es cierto?, digamos, el espacio-tiempo. Ahora, con respecto al, digamos, a la teoría de las cuerdas, es cierto, de acuerdo a la propuesta, ¿no?, la idea principal es lo siguiente: en los años 73 específicamente, ¿no?, los físicos lo que comenzaron a preguntarse, porque como usted sabe, el paradigma principal de la física es de que las partículas elementales, por más que sean elementales, en realidad lo que se asume son puntuales, no tienen estructura. No se puede imaginar clásicamente como si fuera una pequeña esfera, pero no lo es así. Pero ¿cuál es la principal, digamos, consecuencia? La principal consecuencia es de que cuando esa partícula, ya sea electrón o cualquier otra partícula, cuando se propaga, ¿no es cierto?, traza una línea del mundo que hicimos, su trayectoria. Pero los físicos en 73 se dieron cuenta de que eso se puede generalizar, ¿no? En vez de considerar las partículas, ¿por qué no podemos considerarla como si fueran líneas, como si fueran, ¿no?, una línea propagándose? Si una partícula se propaga en el espacio-tiempo, deja una línea, una huella. Y si propagara, por ejemplo, no sé, esto de aquí, cuando se propaga en el espacio-tiempo, va a dejar una superficie. Entonces, lo que ellos hicieron fue proponer de que en vez de considerar las partículas elementales puntuales, vamos a considerarlo como si fueran objetos unidimensionales. ¿Y qué pasa con la teoría? Y eso justamente es la teoría de cuerdas. Y de acuerdo a ellos, claro, lo que ellos dicen clásicamente es lo que usted ha dicho. La propuesta es de que en vez de que las partículas elementales sean puntuales, ahora tienen que tener dimensiones, unidimensional, ¿no? Y eso sería, digamos, la propuesta. Más ahora, como usted sabe, también ha habido varias revoluciones en teoría de cuerdas. Fue espectacular el avance, ¿no? Y hoy día se encuentra, por ejemplo, en la correspondencia de Maldacena, de un físico argentino, que esencialmente lo que nos dice es de que hay una estricta relación entre la física en la frontera y el volumen. Eso es otro, digamos, como la información en el volumen, como en halografía, ¿no? La información la información tridimensional, por ejemplo, la fotografía de alguna cosa, ¿no?, si usted ilumina la superficie, puede recuperar la forma tridimensional, ¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, ha sido llevada a teoría de cuerdas también. Más, respondiendo a tu pregunta, de acuerdo a esa teoría, es cierto, ¿no?, serían las cuerdas y no las partículas elementales, y no partículas, sino cuerdas. Ahora, tiene por ahora muchos problemas que tienen que ser resueltas y que los investigadores están buscando. Doctor Peña. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones y en segundo lugar, mi envidia creativa, un conocimiento que indudablemente se percibe claramente que usted conoce su materia, pero que da gusto y que uno quisiera tener ese conocimiento también. Pero a mí lo que me interesaba justamente por este reconocimiento de que yo no me permitiría así con facilidad introducirme en un campo que es un idioma diferente, es un desconocimiento enorme el que tenemos, por mejores médicos o que seamos. Usted tiene un conocimiento que se ve profundo y básico. Entonces, a mí yo lo que me preguntaba es si ustedes, los físicos, están haciendo un intento de que todo ese conocimiento tan valioso que tienen lo pueden realmente aplicar a lo humano y que se puedan entender situaciones humanas
a través del conocimiento físico, porque de otra manera hay que estudiar física primero para entender todo lo que usted nos ha hablado, y uno se queda todavía en el aire, ¿no? No es posible llegar a algo que realmente es lo que nos permite saber. Cuando conocemos algo y lo entendemos y lo comprendemos, y nos es fácil asimilarlo. Aquí verdaderamente uno admira y envidia y dice, caray, pero esto es da gusto, ¿no? Escuchar a una persona como usted, que se ve que se ha entregado y ama y quiere a su profesión y la conoce. Yo no me encuentro lamentablemente en eso, quisiera, pero no me siento capacitado realmente para hacer preguntas que me puedan responder. Entonces quisiera saber yo si hay intentos de aplicar la física, no en una forma sino dentro de las medidas naturales y válidas que puedan permitirnos a nosotros saber algo, por lo menos, pero algo que es efectivo, que es pragmático, que es incluso que uno puede aproximarse a comprender cierto tipo de fenómenos. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras. Como usted sabe, toda profesión es una vida. Entonces, realmente ser médico es también otro mundo. La verdad que yo no podría hacerlo, porque es una responsabilidad inmensa, porque imagínese, usted tiene ahí, es vida o muerte, ¿no? Es ahora, o sea, eso es una consecuencia inmediata y eso es una responsabilidad inimaginable desde mi perspectiva. Bueno, todos estos conocimientos que se tienen, por ejemplo, como el doctor preguntaba sobre las teorías de cuerdas, en realidad, por más abstracta que sean, resulta de que últimamente se está aplicando en materia condensada. Es decir, ¿será que realmente existen materias, por ejemplo, como los grafenos bidimensionales? ¿Será que existen, por ejemplo, superconductores? No lo que conocemos usualmente, sino otro tipo de superconductores que se llaman topológicos. Todo eso, digamos, tecnología en la computación cuántica que está por venir, en realidad de alguna forma, digamos, se aplica estos, digamos, sobre todo esa correspondencia de Maldacena, está siendo aplicado a la materia condensada y ha tenido bastante éxito. Y no solo en la materia condensada, sino también, por ejemplo, en los fluidos, por ejemplo, para entender la viscosidad, por ejemplo, ¿no? del fluido. Entonces, digamos, la aplicación a la parte un poco más experimental, donde se pueda, digamos, de cierta forma palpar, tiene aplicaciones, todo esto de aquí. No es directamente, por supuesto, el agujero negro, no es esa matemática, pero es relacionado a eso de ahí. Ahora, esto de aquí, de alguna forma, ¿no? Nos aproxima, si bien es cierto, de repente solamente los expertos entienden los últimos detalles, pero las informaciones que recibimos de estos investigadores, de estos resultados son espectaculares. ¿Por qué? Porque en realidad amplía nuestro conocimiento y nos hace ricos. O sea, somos conscientes de que en el cosmos van aconteciendo o están aconteciendo cosas espectaculares. Hay, digamos, colisión de agujeros negros, colisión de estrellas de neutrones. Hoy en día podemos entender dónde se formaron el oro, por ejemplo, ¿no es cierto? No es aquí en la Tierra, sino viene después de la colisión de estrellas de neutrones. Nosotros no somos solamente de aquí de la Tierra, nuestros elementos químicos vienen de las explosiones de las supernovas y probablemente un poco más antes. O sea, es espectacular entender eso de ahí. Ahora, para entender, para seguir en detalle todos los cálculos, en realidad para uno es imposible. O sea, hay especialistas que se dedican, por ejemplo, al estudio de supernovas, solamente estudian eso de ahí o relacionados a eso de ahí. Otros estudian agujeros negros, ¿no? O algunas relacionados a esos de ahí. Otros estudian cosmología. Entonces, realmente el resultado de esto de aquí no es de un individuo, no es de un grupo de individuos, sino es de toda una comunidad y de una área multidisciplinaria. Por ejemplo, aquí para obtener esta fotografía, no solamente fueron los astrónomos, los físicos, no. Aquí estuvieron los ingenieros computacionales, porque ellos son los expertos, por ejemplo, para poder reconstruir la imagen. Imaginemos, por ejemplo, de que, ¿será que, la pregunta que inclusive de
forense medicine, no sé. Entonces, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, de que nosotros tenemos solamente una fotografía de la nariz de repente de un individuo. La pregunta es, ¿podemos reconstruir toda la característica? Y para eso hay toda una técnica, ¿no? En computación, en ciencias de forense, ¿no? O sea, hay toda una tecnología. Y estos señores lo que han aplicado prácticamente es eso, ¿no? Por supuesto, no lo mismo, pero esa idea está por detrás de eso. Entonces, en realidad, los resultados que se consiguen no son de una persona, no son de un grupo de científicos, sino en realidad es toda una comunidad mundial involucrado, trabajando en eso de ahí. Y multidisciplinario, porque hoy en día solamente astrónomos, no. Tiene que ser astrónomos, matemáticos, biofísicos, ingenieros, es todo un conjunto. Entonces, de esa manera se consigue. Ahora, digamos, cómo aproximarnos, ¿no?, a todos estos conocimientos. Mayormente, había un libro, no recuerdo, Celestina, alguna cosa, no recuerdo, donde decía, por ejemplo, cuando se formaba la ciencia en sus orígenes, en la antigua Roma, donde se decía lo siguiente, ¿no?, a los padres de la ciencia, decía de que cuando ustedes avancen, mándennos mensajes de que se ha descubierto o se ha encontrado algo novedoso. Y eso justamente es lo que hoy en día hace la ciencia y sobre todo la divulgación científica, ¿no? Entonces trata de aproximar los conocimientos, digamos, de punta, los últimos resultados a la sociedad. Y eso es toda tecnología también. No todo el mundo sabemos hacer eso, ¿no? Podemos ser buenos investigadores, pero no todos somos buenos profesores. Podemos hacer buenos cálculos, buenos resultados, pero no sabemos muchas veces explicar a la población. Entonces, también es toda una, digamos, carrera, es toda una vida también. Y hay personas con habilidades para eso. Entonces, en ese sentido, en realidad, es toda una comunidad trabajando, ¿no?, desde los investigadores que están persiguiendo los últimos resultados. Después de ahí los gobiernos, las instituciones que apoyan económicamente con sueldos, con salarios, proyectos, y después de ahí pasando por los, digamos, divulgadores, por los medios de comunicación, hasta que llega a nosotros. Bueno, eso es lo que, bueno, tengo como respuesta, no sé si de repente tiene otras inquietudes, sí. Apreciados amigos, el tiempo se ha cumplido. La siguiente tertulia, octubre, la filosofía, Patrick Wagner. Agradecemos el esfuerzo de los científicos y su contribución a la comprensión del universo. Y en la persona del doctor Teófilo Vargas, agradezco el esfuerzo de los científicos peruanos en ese aporte. Le hacemos la entrega de un documento de agradecimiento. Doctor. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Invitamos a los señores académicos para la foto de familia. Tenga la bondad de hacer. Sí, bueno, solamente un minutito. En primer lugar, más una vez agradezco profundamente a la institución por haberme dado la oportunidad de compartir, y también agradezco a todos ustedes por su paciencia y por ese deseo de busca de conocimiento. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias.